Mis papás llevaban años tratando a mi hija de 12 años como si fuera la que siempre se quedaba atrás, mientras a su prima la presumían como el orgullo de la familia. En su aniversario de bodas, frente a todos, anunciaron que la casa y un fideicomiso familiar de 5.200.000 pesos serían para su prima. Yo no lloré, me puse de pie, sonreí y dije algo que les borró el color de la cara. Si nunca has visto a una niña darse cuenta de que no la quieren de verdad, ojalá nunca te toque. El aniversario de mis papás se suponía que iba a ser una noche tranquila, pastel, discursos, fotos familiares, abrazos incómodos, lo de siempre. Mi hija, Eliana, se lo tomó casi como una misión. Se arregló desde temprano, se acomodó el cabello 2 veces y me dijo: «Lo voy a grabar para acordarme». Lo dijo de una manera que me apretó el pecho, como si ya hubiera entendido que, en mi familia, los buenos recuerdos no aparecen solos. Hay que atraparlos cuando todavía están vivos. En cuanto entramos al salón, supe qué tipo de noche nos esperaba. La fiesta era en un jardín para eventos en Coyoacán, de esos con luces cálidas, mesas redondas y un aire de familia que quiere verse perfecta. Sofía, la hija de mi hermana Daniela, ya estaba rodeada de gente. Le tomaban fotos como si fuera la invitada especial. Daniela y su esposo, Adrián, estaban detrás de ella con esa postura de papás orgullosos que disfrutan muchísimo que todo el mundo los vea así. Eliana levantó su celular de todos modos. La esperanza insiste, aunque una ya sepa cómo terminan ciertas cosas. Ni siquiera nos habíamos sentado cuando mi papá pasó junto a nosotras, vio el teléfono en las manos de Eliana y soltó su primer comentario de la noche. «Con cuidado, mi cielo. A ver si sí le sigues el ritmo a todo esto». Eliana se rió con esa risa educada que hacen los niños cuando están tratando de no incomodar a nadie. Luego mi mamá se acercó, le dio un beso en la mejilla y dijo: «Aquí está mí». Se quedó un segundo mirándola de arriba abajo y remató con una sonrisa. «Mi ayudante». No mi nieta estrella, mi ayudante. La sonrisa de Eliana tembló apenas, pero no se cayó. Arrancó la cena. Subió el ruido del salón. Empezaron los brindis. La gente levantaba el celular para grabar. El camarógrafo del evento daba vueltas entre las mesas con esa energía de quien sabe que algo importante tiene que salir bien en video. Luego pusieron el video de fotos. 20 imágenes de Sofía recibiendo diplomas, sonriendo en escenarios, abrazada a maestros, sosteniendo reconocimientos. Una foto de Eliana apareció apenas un segundo, justo una en la que estaba estornudando en una reunión pasada. La captaron con la cara torcida, los ojos cerrados y el gesto más desafortunado posible. Eliana la vio. Yo la vi mirar la pantalla. No dijo nada. Solo bajó un poco el celular, como si estuviera acomodando el ángulo, como si todavía se pudiera arreglar algo. Después, mi papá tomó el micrófono. Dio el discurso por los 40 años de casados. Habló del esfuerzo, de la familia, de lo que habían construido. Y luego sonrió con esa cara que pone cuando quiere hacerse pasar por generoso. «Esta noche también queremos celebrar el futuro de nuestra familia», dijo. La mano de Daniela cayó sobre el hombro de Sofía. Sofía sonrió, como si ya supiera lo que venía. Mi papá dijo claro y fuerte: «La casa va a ser para Sofía». La gente aplaudió por inercia. Mi mamá tomó el micrófono enseguida, como si llevara toda la noche esperando ese momento. Sonrió a las cámaras y añadió: «Y el fideicomiso familiar, el de 5.200.000 pesos, también será para Sofía. Todo. Eliana no está contemplada». Hubo más aplausos, pero esta vez ya se mezclaron con miradas raras, sonrisas tensas y ese silencio incómodo que se forma cuando algo no debería haberse dicho así. Eliana siguió con el teléfono arriba un par de segundos, como esperando que alguien corrigiera, que alguien dijera su nombre, que alguien se acordara de que ahí estaba. Nadie lo hizo. Cuando mis papás dejaron el micrófono, mi papá se inclinó hacia un invitado de la mesa de enfrente y, creyendo que estaba hablando bajito, soltó una risa con palabras que sí alcanzaron a viajar. «Pues ya sabe cómo es esto». Una salió muy lista, y la otra, la verdad, salió medio tonta. El celular de Eliana bajó tan rápido que la cámara apuntó al mantel. No despacio, no con cuidado.
Fue un movimiento del cuerpo antes que del pensamiento, antes de que su cabeza pudiera fingir que no escuchó. Algunas personas se rieron. No todas. Las suficientes. Esa risa de gente que se tranquiliza porque, por esta vez, la humillación no les tocó a ellos. Eliana se quedó completamente quieta, como si quedarse inmóvil fuera a doler menos, como si desaparecer les facilitara las cosas a los demás. Yo no lloré. Me puse de pie, sonreí y dije que mi hija sí era beneficiaria. Cuando terminé esa frase, mis papás se quedaron pálidos. Pero antes de llegar a ese momento, tengo que explicar algo. Aquello no había sido un arranque de crueldad de una sola noche. Mis papás no amanecieron ese día con ganas de ser malos por diversión. Llevaban toda la vida haciéndolo. Solo que se fueron sintiendo más cómodos cuando descubrieron que también podían hacerlo con una niña, porque una niña no sabe defenderse sin que luego la acusen de exagerada. En mi familia siempre hubo un marcador invisible. Daniela arriba, yo abajo. A veces ni aparecía en la lista. Tenía 15 años. Cena de domingo. Mi papá le preguntó a Daniela cómo iba en la escuela. Ella enumeró calificaciones como quien lee una nota de compra. Mi mamá la miraba con orgullo. «Esa es mi hija», dijo. Luego mi papá volteó a verme. «¿Y tú, Mariana? ¿Cómo vas en todo?» No en la escuela, no en algo concreto, en todo, como si mi existencia completa fuera una preocupación general. «Bien», respondí. Él se recargó en la silla y sonrió como si me estuviera haciendo un favor. «Tú nada más no te me rezagues. Daniela va a llegar lejos». Todos se rieron, no con maldad abierta, con esa risa normalizada que en las familias se usa para disfrazar la humillación de siempre. Yo también me reí, porque para entonces ya me sabía la regla. Si reacciono, hago un drama. Si me quedo callada, soy madura. Así que me volví muy buena para parecer madura, a tragarme cosas, a sonreír, a desaparecer. Tuve a Eliana muy joven. Su papá se fue pronto, sin escándalo, sin culpa visible. Como se van algunas personas cuando no quieren verse a sí mismas como las malas de la historia. Simplemente se fue borrando. Así que nos quedamos ella y yo. Trabajé, la crié. Aprendí a estirar el tiempo, el dinero y la paciencia. Me volví esa clase de mamá que puede hacer el súper, contestar mensajes de la escuela, llegar a una junta con la maestra y todavía acordarse de guardar una colación en la mochila. Mi familia no veía capacidad, veía advertencia. Los comentarios empezaron suaves y se fueron poniendo más afilados con los años. Es que si hubieras esperado un poco, otra cosa sería. Los niños necesitan a sus dos papás. Por eso a Eliana le cuesta más. Es diferente cuando hay estructura. Y Daniela se sentaba ahí con Adrián y Sofía, asintiendo con cara de gente comprensiva mientras se beneficiaba de cada comparación. Luego Eliana empezó a tener problemas para leer. No problemas de flojera, ni de no le gusta hacer tarea. Problemas reales, de esos que encogen la seguridad de un niño, poquito a poquito. Se quedaba viendo las páginas como si las palabras se movieran. Perdía el renglón. Le daba coraje consigo misma, como si fuera una falla moral. Leía una palabra bien una vez, y a la siguiente tropezaba con ella, como si su cabeza le cambiara las reglas a media oración. Una noche cerró el libro de golpe y me dijo en voz bajita, «¿Por qué mi cabeza no funciona bien?». Esa frase se me quedó clavada. La llevé a evaluación. La revisó una especialista. El resultado fue claro. Dislexia. No era raro. No era vergonzoso. No era una sentencia. Era una manera distinta de procesar. Eliana es lista, observadora, chistosa. Se acuerda de detalles de conversaciones que yo olvidé 3 minutos después de tenerlas. Une ideas. Detecta patrones. Tiene una creatividad que, a veces, deja callados a los adultos. Solo que no procesa las letras de la manera en que mis papás creen que debe verse la inteligencia. Mis papás no reaccionaron con interés. Reaccionaron con juicio disfrazado de preocupación. «Qué difícil», decía mi mamá con esa voz que usa cuando, en realidad, ya está decidiendo qué pensar de alguien. El año pasado, en una reunión familiar de diciembre,
Eliana intentó leer en voz alta una tarjeta que venía con un regalo. Lo hacía despacio, con cuidado, porque de verdad estaba intentando hacerlo bien. Alguien soltó una risita y dijo: «No te apures, reina. Para cuando acabes ya va a ser enero». Varias personas se rieron. Sofía le quitó la tarjeta de las manos. «Yo la leo», dijo con esa seguridad brillante que siempre le aplauden. «Y sí», le aplaudieron, como si hubiera salvado la cena. Yo miré a mis papás, esperando, todavía esperando, como si una parte de mí siguiera creyendo que algún día iban a detenerse. Mi mamá sonrió y dijo: «Eso sí es tener seguridad». Eliana no lloró hasta que nos subimos al coche. A medio camino me preguntó muy bajito: «Mamá, ¿estoy tonta?». Me orillé tan rápido que casi se trabó el cinturón. Me volteé a verla y le dije: «No, no estás tonta. Aprendes diferente. Y diferente no es algo malo». Ahí cambió algo en mí. Una cosa es aguantar crueldades dirigidas a una misma. Yo tenía años de práctica tragándomelas. Otra, muy distinta, es ver cómo le caen a tu hija y que todavía les llamen amor. La abuela Elena lo veía. Ella siempre veía más de lo que a la gente le convenía que viera. Era la mamá de mi mamá, pero no se parecía en nada a ella. No actuaba bondad. Era buena. Son dos cosas distintas. En los últimos meses antes de morir, la visité más seguido. A Eliana le gustaba estar con ella porque la abuela no le hablaba como si fuera frágil. Le hablaba como persona. Una tarde, Eliana estaba tratando de leer una de sus tarjetas con recetas escritas a mano. Se atoró con una palabra y se le tensó la cara, preparándose para la decepción. La abuela Elena cubrió la tarjeta con la mano y dijo: «Pausa». Eliana levantó la vista. «¿Sabes qué hace la gente inteligente?», le preguntó. Eliana se encogió de hombros. «Pide lo que necesita. Y no se disculpa por eso». Luego leyó la receta con ella, despacio, tranquila, sin gestos, sin bromas, sin comparaciones. Cuando Eliana salió al patio, la abuela me miró y me dijo: «Lo están haciendo otra vez». Yo no pregunté a qué se refería. Ya sabía. Te lo hicieron a ti, y ahora se lo están haciendo a ella. Intenté reírme, porque a veces me río cuando no quiero llorar. La abuela no se rió. Se inclinó un poco hacia mí y me dijo: «Prométeme algo». «¿Qué?». «Si algún día la humillan en público, si intentan dejarla fuera como si no importara, no te vas a quedar sentada aguantando». La miré. «Mariana, prométemelo, se lo prometí». Una semana después la visité otra vez. Se veía cansada, pero seguía teniendo la mirada bien despierta. Me señaló una pila de documentos en su mesa de al lado. No voy a fingir que, en ese momento, supe exactamente qué eran. En mi familia nadie se la pasa explicando papeles, pero la abuela les dio un golpecito con los dedos y dijo en voz baja: «Estoy dejando protecciones». «¿Para qué?». «Para tu hija». «¿Y para ti?». Luego añadió, como si ya estuviera cansada de fingir delicadeza: «Porque tu madre prefiere hacerse la que no ve nada, y tu padre cree que la crueldad es sinceridad». Tragué saliva. Se van a enojar. La boca de la abuela hizo una mueca pequeña. Que se enojen. Hace 8 meses, la abuela Elena murió. Mi familia hizo un duelo muy ruidoso. Publicaciones en redes, mensajes larguísimos, frases sobre lo unidos que siempre habíamos sido, lo cual siempre me parece impresionante viniendo de gente que olvida el cumpleaños de mi hija, pero se sabe de memoria el calendario de concursos de Sofía. Pasaron unas semanas. Luego tocaron a mi puerta. Era de noche. Eliana estaba en la sala viendo caricaturas. Abrí y vi a un hombre con saco oscuro y un portafolio de piel. «¿Mariana Flores?», preguntó. «Sí, soy el licenciado Cárdenas. Llevé asuntos legales de su abuela». Se me fue el aire. Lo primero que pensé fue en una deuda, en un error, en uno de esos problemas de adultos que terminan cayéndote encima justo cuando ya estás sosteniendo demasiadas cosas. El licenciado Cárdenas miró un segundo hacia la sala, donde Eliana se reía por algo que estaba viendo en la tele, y bajó la voz. «¿Puedo pasar un momento?». Lo dejé entrar. No se sentó de inmediato.
Se quedó junto a la barra de mi cocina, como si no quisiera ocupar más espacio del necesario, como si entendiera que llegar con documentos a la casa de alguien siempre invade un poco, incluso cuando hace falta. Abrió el portafolio y deslizó hacia mí un sobre cerrado. Su abuela le dejó esto, dijo, y fue muy específica sobre el motivo. Me quedé mirando el sobre. Se veía formal, de esos documentos que la gente cree que solo existen en familias ricas. La verdad es que las familias con dinero no sienten menos. Solo tienen papeles más elegantes y pleitos más caros. ¿Qué es?, le pregunté. Es una modificación reciente del fideicomiso familiar, dijo. La firmó poco antes de fallecer. Sentí la garganta seca. ¿Por qué haría eso? Porque sabía lo que estaba pasando, respondió. No le pregunté a qué se refería. Los dos lo sabíamos. El licenciado tocó apenas el sobre. El fideicomiso de su abuela resguarda la escritura de la casa y también el fondo principal. Sus padres podían vivir ahí y estaban al frente de esa administración, pero no eran dueños en el sentido en que les gustaba hacerlo ver. Algo se acomodó dentro de mí, como una pieza que siempre había sentido fuera de lugar. Mis papás hablaban de esa casa como si fuera una corona, como si pudieran entregársela a Sofía con un micrófono y un brindis. El licenciado siguió. Esta modificación solo entra en efecto si ellos desconocen públicamente la calidad de beneficiaria de su hija o intentan dejarla fuera de esa protección de forma expresa y documentable. Algo que pueda probarse. Un correo, un mensaje escrito, un anuncio grabado, una declaración que no puedan negar después. Lo miré fijo. ¿Por qué una condición así? No sonrió, pero se le suavizó la mirada. Porque sus padres son cuidadosos, dicen las cosas apenas lo bastante fuerte como para luego cambiar la versión. Su abuela no quería dejar esto en un yo dije, tú dijiste. Empujó el sobre hacia mí. No es para que los amenace. No es para que lo ande enseñando. Es para que lo guarde. Si ese supuesto llega a ocurrir, la institución que administra el fideicomiso sabrá qué hacer. Tragué saliva. ¿Y si sí lo hacen? Bajó un poco más la voz. Entonces se activan los mecanismos que su abuela dejó previstos. No me explicó cada detalle. No hacía falta. Me dio la instrucción y me dio la herramienta. Luego se fue. Yo me quedé en mi cocina, sosteniendo ese sobre como si fuera escudo y granada al mismo tiempo. No quería usarlo. No quería convertirme en la persona que lleva papeles a una reunión familiar. Pero pasó algo de tiempo. Y cuando llegó la invitación del aniversario de mis papás, con letra elegante y una frase sobre celebrar nuestro legado, sentí ese hundimiento lento en el estómago. Metí el sobre en mi bolsa, por si acaso. Y luego llegamos a ese salón lleno de celulares y cámaras, y mis papás lo dijeron en voz alta. Cuando me levanté esa noche, no me sentí valiente. Me sentí firme, como si mi cuerpo hubiera decidido por mí que esa noche no nos íbamos a doblar. Mis papás seguían actuando para todos. Daniela sonreía tiesa. Sofía se veía feliz y confundida, como se ven los niños cuando los adultos los convierten en trofeo. Eliana tenía los ojos clavados en el mantel, como si ahí estuviera el lugar más seguro del mundo. Hablé antes de pensarlo demasiado. Sonreí, porque la sonrisa importa, desarma. Y también avisa. Mi hija sí es beneficiaria, dije, lo bastante fuerte para que lo captaran los celulares, el micrófono cercano y el camarógrafo. El salón no se detuvo de golpe. Fue más bien como una ola que llega a la orilla. Unos aplausos se cortaron. Una risa se quedó atorada. El camarógrafo giró hacia mí por puro instinto. Mi papá parpadeó despacio. Mi mamá apretó la copa que tenía en la mano. No les di tiempo de reaccionar. Beneficiaria del fideicomiso de la abuela Elena, añadí. El que resguarda la escritura de la casa. El mismo que tiene esos 5.200.000 pesos. Silencio. No fue un silencio educado. Fue el tipo de silencio en el que la gente deja de respirar porque algo está por romperse. Mi papá dio un paso al frente, como si con eso pudiera empujar mis palabras de regreso a mi boca. Mariana, dijo en voz baja, siéntate. No preguntó qué quería decir. No preguntó si Eliana estaba bien. Solo quiso control.
Mi mamá sonrió demasiado. Mi vida, creo que estás confundida. Daniela se levantó tan rápido que la silla rechinó. Adrián le puso la mano en el codo, como si quisiera controlar el daño antes de que fuera mayor. Sofía miró a todos lados sin entender bien, pero los niños siempre saben cuando los adultos están mintiendo, aunque no sepan exactamente cuál es la mentira. Saqué el sobre de mi bolsa y lo sostuve en alto. No lo abrí. No me puse a leer cláusulas frente a todos. Solo lo levanté el tiempo suficiente para que quienes estaban cerca vieran el encabezado, la firma y el nombre de la abuela Elena. Mi mamá soltó una inhalación corta, dura. Mi papá se puso gris. Eso no es. Empezó Daniela. Adrián intervino fuerte. Esto es una falta de respeto. Casi me dio risa. Porque sí, Adrián, claro que era una falta de respeto. También lo es borrar a una niña con un micrófono en una fiesta. Pero bueno, de modales podíamos hablar luego. Mi papá levantó la voz. ¿De dónde sacaste eso? Del abogado de la abuela, respondí con calma. Después del funeral. Mi papá negó con la cabeza. Eso es imposible. Nosotros estábamos al frente de ese fideicomiso. Estaban, le dije, y vi cómo le cayó esa palabra. La sonrisa de mi mamá se torció. Mariana, hablábamos en general. No quisimos decir que Eliana no recibe nada. Señalé los celulares levantados alrededor. ¿Les quieren decir a todas esas cámaras que no lo dijeron? Luego miré a Eliana y volví a mirarla a ella. Su teléfono seguía sobre la mesa, inclinado, ya sin grabar. Lo tenía agarrado como si fuera un escudo. Tenía los ojos enormes, llenos de lágrimas, pero haciendo un esfuerzo feroz por no llorar. No iba a dejar que eso se convirtiera en otra memoria, que tuviera que sobrevivir sola. No es cuestión de interpretación, dije. Lo dijeron en voz alta. Mi papá estiró la mano hacia el sobre. Por instinto, di un paso atrás. No fue un paso dramático, no fue de miedo, fue puro instinto protector, como cuando alguien se acerca demasiado a tu hija y todo en ti responde primero. Daniela empezó a hablar rápido, como si la velocidad pudiera ganarle a la realidad. Estás haciendo esto porque siempre nos has tenido envidia. Tú siempre. No, la corté. Estoy haciendo esto porque acabas de ver cómo le dijeron tonta a mi hija frente a un salón lleno y luego anunciaron que la dejaban fuera. El ambiente cambió. La gente dejó de mirarnos como quien ve algo entretenido y empezó a moverse incómoda en las sillas. Porque, incluso si antes se rieron, a nadie le gusta que le recuerden que se rió. Mi mamá se puso chillona. Nosotros nunca. Sí, dije. Y esta noche quedó grabada. Por eso la abuela dejó todo así de claro. Mi papá apretaba la mandíbula como si masticara algo amargo. ¿Y eso qué significa?, preguntó alguien en voz baja desde otra mesa. Lo dije simple, claro, sin adornos. Significa que ustedes no podían desconocer a Eliana y seguir viviendo de ese fideicomiso como si fuera suyo. Mi papá dio otro paso. Nos estás humillando. Incliné un poco la cabeza. Sí, dije bajito. Qué curioso que solo te parece humillación cuando te toca a ti. Mi mamá me fulminó con la mirada. Nos estás arruinando la noche. Miré a Eliana y luego volví a verla a ella. Ustedes llevan años arruinándole cosas a una niña de 12 años. Yo solo ya no pienso participar. No me quedé a discutir detalles. No me quedé a darles más escenario. No me quedé porque mi hija seguía ahí. Y esto nunca fue para ganar una pelea frente a ella. Me acerqué a Eliana. Le tendí la mano y le dije, vámonos a casa. Se levantó tan rápido que casi tira la silla. Cruzamos el jardín, bajamos por el acceso, y apenas íbamos entrando al estacionamiento, cuando mi papá gritó detrás de nosotras. Fuerte, para que lo escucharan todos los teléfonos. Esto no se va a quedar así. Lo vamos a pelear. No volteé. Solo dije por encima del hombro. Suerte explicando que no lo dijeron, cuando lo dijeron con micrófono. Y seguimos caminando. Ni siquiera habíamos llegado al coche cuando mi teléfono empezó a vibrar, como si estuviera poseído. Mi papá, mi mamá, Daniela, Adrián, la tía Rebeca, porque siempre hay por lo menos una persona que ayuda a empeorar todo y luego finge sorpresa. Eliana caminaba a mi lado con el cuerpo tenso,
como si esperara otro golpe. En el coche se quedó viendo por la ventana y me preguntó en una voz casi invisible: ¿Estoy castigada? Eso me pegó más duro que cualquier cosa que me hubieran dicho mis papás. No, le dije enseguida. Tú no hiciste nada malo. Asintió, pero seguía rígida. Les arruiné su fiesta. Solté una risa seca, cansada. No, mi amor. Ellos se arruinaron la noche solitos. Llevan años preparando algo así. La comisura de su boca se movió apenas, como si casi sonriera, pero todavía no estuviera segura de tener permiso. Cuando llegamos a casa, le hice chocolate caliente como si fuera un remedio. Se sentó en la barra de la cocina, moviendo la cuchara en silencio, y al rato preguntó: ¿Qué significa beneficiaria? Me agaché un poco para verla a la altura de los ojos. Significa que la abuela quiso dejarte protegida. Eliana se quedó mirando la taza. ¿Es porque estoy tonta? Sentí un nudo durísimo en el pecho. No, le dije. Tú no estás tonta. Tienes 12 años. Eres chistosa. Eres intensa. Eres muy observadora. Y sí, tienes dislexia. Leer te cuesta más que a otros. Eso no te hace menos. Tragó saliva. No quiero que me odien. Ya sé, le dije. Y odié saber exactamente cómo se siente querer que te quieran personas que no saben hacerlo bien. Cuando por fin se durmió, me senté en la mesa de la cocina, busqué uno de los videos del aniversario que ya estaba circulando y se lo envié al licenciado Cárdenas. Sin explicación, sin discurso, solo el archivo. A las 6:12 de la mañana siguiente me llegó un correo. Asunto: confirmación de recepción de aviso. Fideicomiso familiar Elena. Solo leer el asunto me revolvió el estómago, aunque era justo lo que había pedido. Abrí el mensaje. El licenciado confirmaba que había recibido el video del aniversario. El brindis de mi papá, la voz de mi mamá, las palabras «También será para Sofía», todo flotando entre aplausos y celulares grabando. Y luego, una línea que me hizo temblar las manos. El evento detonante ocurrió de forma documentada. Hoy mismo comenzarán los trámites correspondientes ante la institución fiduciaria. Trámites correspondientes. 2 palabras aburridas, hasta que se dirigen contra la gente correcta. A las 7:03 sonó mi teléfono. Mi papá. No contesté. Llamó otra vez. Y otra. Luego dejó mensaje de voz. Al principio sonaba tranquilo. Y esa siempre es su versión más peligrosa. Mariana, necesito que detengas lo que sea que crees que estás haciendo. Esto es un malentendido. Luego se le rompió la calma. Si no arreglas esto, te vas a arrepentir. Guardé el audio. No por capricho, porque soy mamá soltera, y una aprende a guardar pruebas de todo. A las 8:20, Daniela me mandó un mensaje larguísimo que empezaba con: «No puedo creer que le hagas esto a mamá y a papá». Lo leí y sentí algo raro. No indiferencia, cansancio limpio, como si una parte de mi cabeza hubiera decidido que ya no iba a dar vueltas en círculos. Le respondí una sola línea. Te quedaste sentada viendo cómo se lo hacían a mi hija. Luego puse el teléfono boca abajo. Discutir con gente que no quiere entender es como enseñarle álgebra a un gato. No va a pasar, y tú acabas arañada. No tardaron en escalar las cosas. Esa misma tarde, ya cerca de la hora de salida, me llamó la escuela de Eliana. «Buenas tardes», dijo la recepcionista con tono amable, sin saber que estaba a punto de aventarme una bomba. «Solo queríamos confirmar que los abuelos de Eliana ya están aquí para recogerla». Sentí helado el pecho. ¿Qué? Dicen que es una emergencia. Como siguen registrados como personas autorizadas para recogerla y también como contactos de emergencia, quisimos verificar. Claro que aparecían. Años atrás, cuando todavía creía que la familia significaba seguridad, los había puesto ahí. No los había quitado porque mi vida era una lista giratoria de cosas urgentes y cosas pendientes. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. «No entreguen a mi hija», dije, con una voz tan filosa que hasta yo la sentí extraña. «Voy para allá». Salí del trabajo antes de hora
y manejé como si el volante siguiera el ritmo de mi corazón. A esa hora, el tráfico ya empezaba a ponerse pesado, pero yo solo veía el semáforo que seguía y la calle que faltaba. Cuando llegué a la oficina de la escuela, mi mamá estaba ahí parada, con esa sonrisa luminosa que usa cuando quiere que los extraños la vean como una señora amable. Mi papá estaba junto a ella, tieso, ya molesto porque el mundo no estaba obedeciendo. Eliana todavía no bajaba. Gracias a Dios. Mi mamá se giró al verme y dijo con dulzura ensayada: Mariana, solo queríamos hablar con ella. Mi papá cortó enseguida. Somos sus abuelos. Fui directo al mostrador y miré a la recepcionista. Quítenlos de su registro, ahorita. Ya no están autorizados para recogerla. La sonrisa de mi mamá se cayó por una orilla. Mariana, no hagas esto. Mi papá bajó la voz. Lo estás empeorando. Lo miré de frente. No, eso lo hicieron ustedes. Acaban de venir a buscar a mi hija a la escuela sin avisarme. Los ojos de mi mamá se endurecieron. Somos familia. Me salió una risa corta, seca. No usen esa palabra conmigo después de anoche. Mi papá dio un paso, acercándose demasiado. Podemos arreglarlo en privado. Ya tuvieron su oportunidad, le dije. Ustedes escogieron el micrófono. La recepcionista parecía querer meterse adentro de la impresora. Mi mamá habló con voz temblorosa. No íbamos a hacerle daño. La miré fijo. Ya se lo hicieron. Luego volteé hacia mi papá. Váyanse. Se irguió, ofendido. ¿Perdón? Váyanse, repetí. Tranquila. O pido a la escuela que llame a seguridad. Su cara cambió. Era la expresión de un hombre que nunca se imagina que le van a negar el control en público. Abrió la boca, miró alrededor, vio a otros padres entrando y saliendo, a la recepcionista observando, al mundo mirando. Se tragó el enojo. Está bien, soltó. Esto lo vamos a resolver de otra forma. Y salieron. En cuanto se fueron, pedí el formato ahí mismo. Firmé la actualización. Dejé por escrito que ya no podían recogerla y pedí que también los quitaran de los contactos de emergencia. Cuando Eliana bajó un minuto después, vio mi cara y se quedó quieta. ¿Qué pasó?, susurró. Me arrodillé frente a ella y le acomodé el cabello detrás de la oreja. Las manos me temblaban, pero la voz me salió estable. Cambié tu lista de salida, le dije. Ya solo yo puedo recogerte. Abrió más los ojos. Ellos estaban aquí, querían hablar contigo. Ya no van a sorprenderte así. Tragó saliva. Luego dijo muy bajito: Perdón. Sentí que se me abría el pecho. No, le dije de inmediato. Tú no pides perdón por decisiones de adultos. Se recargó en mí, como si hubiera estado sosteniéndose a pura fuerza de voluntad y ya no le alcanzara. La abracé ahí mismo, en la oficina de la escuela, sin importarme quién viera. 2 semanas después, llegó un sobre grande por mensajería certificada. No a mí, a ellos. Lo sé porque la tía Rebeca me mandó una foto, como si me estuviera compartiendo un chisme demasiado sabroso para guardárselo. Ahí se veía la etiqueta, los sellos, las firmas. En la parte superior decía, en letras claras: aviso de remoción de quienes estaban al frente de la administración. Fideicomiso familiar Elena. Debajo venía otra línea. Aviso de terminación del derecho de habitación. Forma elegante de decir: ya no podían seguir viviendo en esa casa. Se me enfrió el cuerpo de una manera extrañamente satisfactoria. 10 minutos después me llamó mi mamá. Contesté. Ya venía deshecha. Mariana, esto es una locura. Esto no puede estar pasando. De fondo se escuchaba a mi papá gritando. Pero gritando de verdad, no con su coraje bien peinado de siempre. Pánico puro. Me quedé callada y la dejé hablar. No fue nuestra intención, dijo. No quisimos decir que Eliana no recibiría nada. Estábamos celebrando. Estaban actuando, le respondí. Mariana, por favor, habla con el licenciado Cárdenas. Dile que pare esto. Respiré despacio. No puedo, le dije. Y aunque pudiera, no lo haría. Su respiración se cortó. Nos estás castigando. No,
Estoy protegiéndola. La voz de mi papá irrumpió desde el fondo, lo bastante fuerte para colarse por el teléfono. Ella planeó esto. Siempre ha sido una resentida. Mi mamá le dijo, cállate, como quien intenta apagar un incendio con una servilleta. Luego volvió a mí. Vamos a impugnar. Vamos a decir que la manipulaste. Sentí que me subía el pulso, pero la voz me salió pareja. Entonces, de verdad, deberían dejar de hablar. Hubo un silencio breve. ¿Por qué?, preguntó mi mamá. Porque estás en altavoz, y yo estoy grabando. Del otro lado se oyó un golpe, una silla o algo arrastrándose, y luego la voz de mi mamá, más baja, casi incrédula. ¿Me estás grabando? Soy mamá soltera, le dije. Grabo todo. Y colgué. El correo oficial llegó 3 días después. Asunto: Constitución de subfideicomisos. Confirmación de asignación de beneficiarias. Lo abrí con el corazón apretado. Era breve, claro, sin drama, solo hechos. Se constituían 2 subfideicomisos, uno para Eliana y uno para Sofía, con asignación del 50% para cada una. Los 5.200.000 pesos se repartirían en partes iguales. A cada cuenta protegida le corresponderían 2.600.000 pesos. La casa, porque una casa no se parte como si fuera un pastel, saldría a la venta. Una vez vendida, el producto neto se repartiría también en partes iguales entre ambas menores, a través de sus respectivos subfideicomisos. Al final venía la línea de tiempo. El derecho de habitación quedaba terminado. Debían desocupar en 30 días. 30 días. Mis papás habían construido su identidad alrededor de esa casa. No era solo donde vivían. Era su escenario. Y ahora les estaban apagando las luces. Me quedé sentada en la mesa de la cocina mirando el correo hasta que me ardieron los ojos. Luego entró Eliana y me preguntó, «Mamá, ¿estamos bien?» Levanté la vista. Vi a mi hija, esta niña a la que unos adultos le habían dicho tonta cuando debieron haberla cuidado, y algo dentro de mí se suavizó. «Estamos bien», le dije. «Estamos a salvo», asintió despacio. «¿Eso quiere decir que ya van a parar?» Tragué saliva. «No puedo controlar lo que hagan», le dije con honestidad. «Pero sí puedo controlar a qué tienen acceso». Alzó la vista. «¿Acceso?» Sonreí apenas. «¿Sí? ¿Acceso?» Esa misma noche le escribí otra vez a la escuela. Actualicé las personas autorizadas, los contactos de emergencia, los permisos, todo lo que debía haber cambiado antes. Después, mandé un solo mensaje a mis papás. «No se comunican con Eliana sin pasar por mí». «Nunca». Mi papá respondió, de inmediato, «No puedes alejarnos de ella». Me quedé viendo la pantalla unos segundos y escribí de vuelta, «Mírame». Después, me enteré de que el video del aniversario no solo circuló, explotó. No porque yo lo publicara. Yo tenía una hija que abrazar y formularios de la escuela que corregir, pero los grupos familiares se incendian solos. La tía Rebeca, sí, la misma que se había reído, reenvió el video como si fuera noticia urgente. Alguien más le puso texto. Alguien acercó la imagen justo al momento en que mi mamá decía que Eliana no estaba contemplada. En menos de 24 horas, media familia lo había visto, y la otra media fingía que no, mientras opinaba con mucho volumen. Mis papás intentaron la rutina de siempre. Lo sacaron de contexto. Era una broma. Nunca dijimos eso. Hasta intentaron con, «Tu mamá estaba muy sensible», y todo fue un malentendido. No funcionó. Esta vez sus palabras no se quedaron flotando en el aire. Estaban guardadas en galerías, chats y videos. La casa se vendió 3 meses después. Se vendió en 22 millones de pesos. No cayó ni un peso en manos de mis papás. Ni un apoyo temporal, ni una ayudita, ni una concesión por costumbre. Nada. Lo que quedó limpio después de gastos y trámites se depositó en los 2 subfideicomisos, 50 y 50, tal como venía indicado. Eliana recibió su parte. Sofía recibió la suya. Mis papás perdieron la casa, perdieron la administración,
Perdieron ese colchón de vida cómoda al que ya se habían acostumbrado. Perdieron la posibilidad de seguir usando la herencia como correa para controlar a todos. Y lo perdieron porque no pudieron resistir la tentación de humillar a una niña frente a un micrófono. Mi papá me llamó el día que se cerró la venta. Su voz estaba tranquila, de esa manera escalofriante que usa cuando quiere fingir que todavía tiene ventaja. Necesitamos ayuda, dijo. No, perdón. No me equivoqué. Solo necesitamos. Le respondí. Pídesela a Daniela. Y colgué. Claro que fueron con Daniela. Siempre pensaron que su favorita iba a rescatarlos. Daniela no lo hizo. Protegió la parte de Sofía como si fuera una bóveda, y les dijo con toda claridad que no les iba a dar un solo peso. Hasta los culpó por haber activado la cláusula en primer lugar. Luego siguió con su vida, lo cual, siendo Daniela, era bastante predecible. Mis papás se pasaron años enseñándole que el legado es premio, y el amor tiene condiciones. Daniela solo les devolvió la lección cuando dejó de convenirles. Terminaron mudándose a un lugar pequeño, rentado, del otro lado de la ciudad. No una tragedia de novela. No quedaron debajo de un puente. La vida real no funciona así. Pero sí terminaron en un lugar donde ya a nadie le importa quiénes fueron, donde no hay comedor grande para cenas sobre el legado, ni jardín para discursos, ni espacio para reflectores. Solo dos personas obligadas, por fin, a quedarse a solas con lo que son. Pasaron los años. Eliana cumplió 16 y ya leía sola. Seguía teniendo dislexia. Seguía siendo brillante. La diferencia era que ya no sentía vergüenza. Leía a su ritmo. Pedía apoyo cuando lo necesitaba. Se reía más. Ya no agachaba la cabeza como si pedir tiempo fuera motivo para disculparse. A veces la veía en la sala con un libro abierto, subrayando con paciencia, y pensaba en aquella tarde con la abuela Elena y la receta. La gente inteligente pide lo que necesita. ¿Qué razón tenía? Yo corté por completo el contacto con mis papás. Perdieron acceso a mí y perdieron acceso a ella. Y la verdad, después de todo, eso fue lo más importante. No el dinero, no la casa, no verlos caer. Lo más importante fue que mi hija dejó de crecer, creyendo que tenía que ganarse un lugar en una familia que solo sabía querer bajo condición. Porque una niña no necesita una mesa llena de aplausos. Necesita, aunque sea, un adulto que se levante cuando todos los demás deciden mirar para otro lado. Esa noche, por fin, yo me levanté. Queridos, después de todo lo que viví, entendí algo que me tomó muchos años aceptar. El amor no se demuestra haciendo comparaciones, ni humillando, ni pidiendo silencio para que todo se vea bien desde afuera. También entendí que proteger a un hijo no siempre se siente valiente. A veces se siente incómodo, tembloroso, hasta doloroso. Pero, aún así, es lo correcto. Yo confundí durante mucho tiempo la paciencia con aguantarlo todo. Y aprendí que poner un límite también es una forma de amor, sobre todo cuando la dignidad de una niña está en juego. La otra lección que me dejó esta historia es muy práctica. Cuando una situación familiar empieza a volverse confusa, injusta o hiriente, conviene guardar mensajes, aclarar acuerdos por escrito, revisar quién tiene acceso a nuestros hijos y no dejar papeles importantes para luego, porque la memoria se discute, pero lo documentado protege. No lo digo para vivir con miedo ni para pelear con nadie, sino para recordar que el cariño y el respeto deben caminar juntos. Y si algo de esta historia te sirve para tu vida, que sea esto. Cuando veas que alguien pequeño está empezando a dudar de su propio valor, siéntate a su lado y háblale con verdad antes de que el mundo le enseñe una mentira.